Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 30 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, y contamos el día de hoy con un panel más que estable para hablar temas también estables de nuestro país. El hijo pródigo que a veces aparece, otras veces no, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo está el día de hoy? Aquí estamos, compadre, puta, hasta pega, compadre, la verdad, la semana pasada se me pasó la hora, no me fijé, y hoy día casi me pasa lo mismo, pero afortunadamente el WhatsApp me dice, te vaya a conectar, aquí estoy, así que terminé las cosas antes de este programa, así que démosle no. Maravilloso, gracias por la asistencia, Rodrigo, y paso a presentar al hombre del futuro, el corresponsal Reuters de la Alianza, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de compartir contigo este programa. Hemos preparado un contenido muy importante y esperamos que te quedes con nosotros hasta el final del episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por la asistencia, y paso al hombre de la nueva labor, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, Oso, bien equipo, un gusto verlos y verlos, y nada, pues, ansioso de conversar sobre la pauta que se viene. Efectivamente, tenemos otros temas también contingentes. Y paso a presentar al hombre que hace posible el programa, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy contento viendo cómo los zurdos colapsan, weón, con el hecho de que su puto líder, weón, está ahora haciendo cucharita en el depa, en el penthouse que tiene en el infierno junto con Allende y Pinochet. Así que bien. Es lo mejor de todo. No te lo adelanté como quedamos de acuerdo, pero sí, me moría ganas de adelantarlo porque efectivamente están en el infierno junto a Pol Pot, Stalin, Hitler y toda una larga fila de hueones que son de lo mismo. Pero para nuestros auditores, como es de costumbre, pasamos por la pauta internacional. Ricardo, ¿qué ocurre al otro lado del charco? Seguro que sí, y comenzamos nuestra jornada internacional hablando de lo que está ocurriendo en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esta vez tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde este país ha ordenado la evacuación de los niños en las localidades de Zaporilla por los bombarderos rusos. Autoridades precisaron que 54 menores y 67 personas que los acompañaban serán retirados de forma obligatoria, ya que están en riesgo por su cercanía con el Frente Sur. Efectivamente, el gobierno de Ucrania ordenó su evacuación del frente por el peligro al cual están expuestos. Y no solamente esto, tenemos que hablar también de que el ejército ucraniano se adjudica nuevos avances en el frente sur. El ejército ucraniano dice que sus fuerzas lograron nuevos avances en la parte sur. Según el informe del Estado Mayor, las Fuerzas Armadas habrían tenido éxito en la dirección del frente y están consolidando sus posiciones, infligiendo fuego de artillería contra objetivos enemigos identificados, llevando a cabo operaciones de contrabatería. Y también tenemos que hablar de lo que está ocurriendo al otro lado del conflicto, donde Putin firmó un decreto que obliga a los miembros del grupo Wagner a jurar lealtad a Rusia. El presidente Vladimir Putin llamó a los miembros del grupo Wagner y a otros contratistas militares privados a que juren lealtad al Estado ruso. Este decreto, de efecto inmediato, firmado por el presidente ruso el pasado viernes, 2 días después de la presunta muerte de los líderes de Wagner que fallecieron en un accidente aéreo, se aplica a cualquiera que participe en actividades militares en Ucrania, asista al ejército o sirva en unidades de defensa territorial. Y esto, bueno, en medio del conflicto, porque Wagner ha quedado sin ningún liderazgo aparente y están esperando que todavía varios de sus integrantes pues firmen o juren lealtad al Estado ruso. Y de esta zona del mundo tenemos que brincar ahora
a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la jueza estadounidense Tanya Chutkan, encargada del proceso contra el presidente Donald Trump por intentar anular las elecciones del pasado 2020, decidió este lunes que la fecha del juicio sea el próximo 4 de marzo de 2024. La magistrada, quien juzgará el caso que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 tras el anuncio de la audiencia celebrada en la capital estadounidense. Tras conocerse la fecha, el equipo del expresidente estadounidense afirmó que el día elegido por la jueza para comenzar el juicio en su contra por intentar anular las elecciones lo priva del derecho de tener un proceso justo. La fecha fijada priva al presidente Trump de su derecho constitucional a un juicio justo, un principio fundamental de Estados Unidos, y continúa exponiendo la cacería de brujas que se está lanzando, afirmó el exmandatario a través de un comunicado. Y ahora tenemos que hablar acerca de este organismo de la OCDE que alerta por distorsiones de los distintos tipos de impuestos sobre ingresos al capital y rentas salariales. Está hablando este informe de la OCDE que tiene que ver que los ingresos de capital y los impuestos sobre las ganancias de las distintas operaciones contables están teniendo diferencias abismales en lo que se tributa en los distintos países miembros de la OCDE, y que puede producir una serie de inequidades en cuanto a la diferencia en que una persona pueda ser asalariada o puede recibir ganancias por las actividades que realiza o por las inversiones que tiene. Esto tiene que ver con cómo tributan las personas de más altos ingresos y las personas que podrían decirse asalariadas como tal. Y a esto tengo que comentar algo que me llama mucho la atención de esta noticia, es que efectivamente Robert Kiyosaki en sus libros de Padre Rico, Padre Pobre, habla mucho de la diferencia de cómo tributa una persona que es asalariada a una persona que pueda tener unos ingresos que vienen de otro tipo de rentas o de otro tipo de negocios. Y hablando de lo que ocurre con los poderosos, en este caso estamos hablando de las sátrapas de los políticos, el gobierno de Brasil también ha presentado un proyecto de impuesto para los súper ricos y fondos que se encuentren en el extranjero. El gobierno de Brasil anunció un impuesto del 15 al 20% para los fondos llamados súper ricos en un proyecto de ley para tributar el capital de los residentes brasileros que también se encuentran en el exterior. ¿Dónde habíamos escuchado esto antes? Hay otros presidentes latinoamericanos y otros gobiernos latinoamericanos que también quieren cobrarle impuestos a los residentes que se encuentran o que han emigrado de su país y tienen su residencia en otros lugares. Estamos hablando de que el impuesto a los súper ricos y los fondos en el exterior de ciudadanos brasileros fue enviado al Congreso para su evaluación, informó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La primera establece un cobro 2 veces al año del tributo sobre los rendimientos de los fondos exclusivos, y también se está hablando de la posibilidad de que si usted empieza a pagar ahora este impuesto, también va a haber un descuento. O sea, bueno, de alguna manera tienen que financiar, y se está hablando de que el Estado brasilero podría recaudar una cantidad enorme con este impuesto. Estamos hablando de unos 4.920 millones de dólares al cambio de hoy. Así que vean a ver lo que están gastando los políticos para financiar sus orgías de gastos alrededor de todos estos lujos de lo que llama la gente el Estado. Y bueno, de Brasil tenemos que brincar nada más y nada menos que a Venezuela, donde el tirano, dictador, etcétera, etcétera, Nicolás Maduro llama a la oposición a colgar los guantes. Esto es un intento que está haciendo el presidente de Venezuela, este señor, de tratar de crear una oposición a su medida. En las declaraciones que está diciendo, él dice: creo que esta disidencia, todos ellos de la oposición venezolana están agotados, deberían colgar los guantes y darle paso a otra generación de nuevos líderes que no tienen estos planes extremistas, que no tengan tanto odio, deseo de venganza. Sería mi llamado a los opositores y a los partidos políticos de estos opositores, expresó el presidente Nicolás Maduro. Ya basta, Venezuela lo que quiere es trabajar, recuperarse, etc. Y bueno,
Y siguiendo con nuestra jornada internacional, ahora tenemos que hablar de lo ocurrido en Ecuador, donde el ex candidato Cristian Zurita confirma que abandonará su país por amenazas que se han presentado en contra de su vida. Cristian Zurita, el candidato que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio en las elecciones presidenciales del domingo de Ecuador, confirmó que dejará el país por su seguridad. En una conversación con la cadena ecuatoriana Ecuavisa, el periodista, quien alcanzó el tercer lugar en los comicios con el 16,44% de los votos, señaló que no está dispuesto a vivir usando un chaleco antibalas. Triste que esto esté ocurriendo. Y esta no es la única noticia que tenemos que comentar. En este momento tenemos que trasladarnos a Francia, donde el presidente francés Emmanuel Macron afirma que mantendrá al embajador francés en Níger pese a las amenazas de la junta militar golpista. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó este lunes sus críticas contra la nueva junta militar que tomó el poder en Níger, el cual exige la salida del embajador y de las tropas francesas. El mandatario fue enfático al señalar que el representante de su país se mantendrá en la capital de este país, la ciudad Niamey. El mandatario galo insistió que el problema de los nigerianos son los golpistas. Y bueno, también comentó que no va a retirar a sus fuerzas. Y ahora tenemos que hablar de lo ocurrido en Libia, donde una turba ha incendiado la residencia del ministro de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos que como medida de retaliación por una reunión que ocurrió con su homólogo israelí, Eli Cohen. Esta fue una reunión que se presentó, que ocurrió en Italia, y enfureció a una gran cantidad de ciudadanos libios que no reconocen al Estado de Israel y que son férreos aliados de la causa palestina. Y bueno, tenemos que comentar también lo ocurrido en Argentina, ya para ir cerrando este amplio abanico internacional, porque el gobierno de Argentina acaba de anunciar nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis cambiaria. El candidato a presidente y actual ministro de Economía de Argentina presentó un paquete de acciones para proteger el poder adquisitivo de los argentinos tras la devaluación del peso. En medio de la incertidumbre económica que vive Argentina tras el salto cambiario del 22% que se produjo después de las elecciones primarias el pasado 13 de agosto, el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para paliar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos. Estamos llamando a cuidar el trabajo, a proteger y a cuidar la producción. Massa atribuyó la situación económica a la obligación que impuso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la sequía histórica que afectó las exportaciones agropecuarias. Como vamos compensando el daño que generó esta situación, el candidato dijo también que se enfrentará en las urnas al opositor Javier Milei, que lo superó por más de 15 puntos en las pasadas primarias. La devaluación del peso se trasladó rápidamente a los precios, que ya acumulaban una inflación del 113.4 anual en julio y se espera que supere a los 2 dígitos en agosto. Además, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo se disparó al 100%. Y bueno, muchachos, esto sería lo que tengo que comentarles en la agenda internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Mira, Ricardo, con lo que respecta a este tipo Massa, me gustaría decir algunas cosas. Este tipo, lo que está haciendo con estas medidas, entre comillas, es comprar votos. Eso es lo que está haciendo el tipo este. A ver, acá tenemos dos cosas. Primeramente, este tipo es ministro de Economía, y no de ahora. Este tipo creo que lleva como un año siendo ministro de Economía, volviendo pobres a los argentinos. Y además utiliza esta plataforma de manera absolutamente desleal, es competencia desleal,
ofreciéndole a esos mismos pobres que ha empobrecido su propio dinero. Es un mentiroso, ignorante y sobre todo uno más de la casta que la verdad ojalá los argentinos no le den votos, no lo voten, que reciba menos votos de los que recibió, porque yo creo que es un impresentable. Eso quería comentar. Siguiendo con el orden que se supone tenemos, tengo que presentar la cápsula que le faltó a Ricardo, la de noticias de a pie, y en este caso él está terminando su información completa de lo que es la educación en Italia y nos viene ahora a transparentar lo que tiene que ver con la educación superior. Así que ahí la vamos a escuchar ahora. Hola, queridos amigos. Hoy, para continuar con nuestro camino por la educación en Italia, les voy a hablar de la educación universitaria. La educación universitaria en Italia se divide en pública y privada. En ambas dos se paga. No existe per se una universidad que sea 100% gratuita, que uno vaya y no pague nada. A la universidad pública uno la va a pagar de acuerdo al rédito, a lo que uno gane, a lo que gane el núcleo familiar de la persona que entra a estudiar. Y el núcleo familiar se considera a todas las personas que viven en la casa donde vive ese estudiante. No importa si son sus padres o no. Como les expliqué anteriormente, en Italia todas las personas están inscritas en la municipalidad que viven en una determinada casa. Entonces, uno va a una oficina donde le hacen cálculos en base a cuánto gana cada persona que vive en esa casa, cuántos son los gastos que tienen ese núcleo familiar, y de ahí se saca un índice. Y con eso es lo que te va a decir en qué grupo vas a estar para pagar. Eso es para toda la gente. Además están las personas que tienen becas, que puede ser porque fueron muy buenos alumnos, porque son deportistas de élite, porque alguna empresa por algún motivo los está becando. Hay empresas que también becan, pagan los estudios de los hijos de sus empleados. Pero digamos que lo mayoritario al que pertenecemos todas las personas es que nos calculan el ICE, así se llama, índice, no me acuerdo bien, bueno, este índice, y con ese índice se postula a la universidad y así se sabe cuánto es lo que se debe pagar. Se debe pagar una matrícula y un canon, que la verdad no es alto, más o menos un canon alto de matrícula y colegiatura de la universidad en Italia, es de una universidad pública, equivale más o menos a la mensualidad de un mes de facultad. Yo lo calculé en el caso mío. Mi hijo estudiaba medicina y yo estudié odontología, y un mes de lo que se pagaba en la Universidad de Chile en la carrera de odontología equivale a lo que yo pagaba por un año de la carrera de mi hijo. Él tenía becas también, pero digamos que lo que me habría tocado pagar equivalía a eso.
Otra cosa que existe es los estudiantes que son de otra ciudad, o sea, se llaman estudiantes fuera de sede, que vienen a estudiar, por ejemplo, a Roma, porque en su ciudad no hay la carrera que ellos quieren, también tienen algunos beneficios. Si tú vives a más de una cierta cantidad de kilómetros de la ciudad, de la sede de tu universidad, tienes beneficios para encontrar casa, para que te den casa universitaria. Hay otro tipo de beneficios también para ese tipo de alumnos. Y el otro beneficio es que la mensa para la comida en la universidad es muy barata y buena. Hay comidas especiales, por ejemplo, los niños que son celíacos tienen comida para personas celíacas, los que son veganos hay para veganos y pagan todo el mismo, la misma cantidad. Yo creo, hace unos años atrás, sí, ahora no sé cuánto costará, pero era muy barato, y les daban entrada, segundo plato, un vaso de jugo o agua o mineral, no sé, y postre. O sea, era una comida completa, no, y un pan. La comida completa, con ese tiempo costaba como 3,50 €. Mi hijo siempre me decía que era más barato que cocinarse en la casa y la comida era rica. Bueno, ahora, el modo en que están estructuradas las carreras también es diferente a como es en Chile, porque existe la mayor parte de las laureas de las carreras se llaman laureas trienales, en las cuales tú estudias por 3 años. Esos son casi todas las carreras, biología, ingeniería, para ser profesor, para ser farmacista, para químico, para arquitecto. Estudias 3 años. Cuando terminas los 3 años, haces una tesis y recibes el título. Y entonces si quieres, porque no es obligatorio, pero la mayor parte de las personas lo hace, opta por hacer 2 años más y hace lo que se llama la laurea magistral, y ahí hace como la misma carrera, pero tiene ya la parte como más orientada hacia qué cosa quiere ser. Por ejemplo, los biólogos eligen si son biólogos marinos, biólogos genetistas o biólogos moleculares. Los arquitectos eligen si van a hacer casas, si se van a dedicar a jardines y áreas, distribución de los espacios, cosas así. Las carreras, hay un pequeño grupo de carreras que, al menos hasta donde yo lo sé, son las carreras del área de la salud, medicina y odontología, que no cumplen con esto y que se estudia los 5 años al tiro. Medicina son 6 y odontología también son 6 años acá. Y tú estudias los 6 años. No hay una laurea trienal en este caso. Y solo al terminar los 6 años te van a dar un título universitario. No existe lo que existe en Chile de ser licenciado en ciencias de la medicina cuando cumpliste 4 años, creo, de estudiar, o 3, no me recuerdo bien cómo es.
Y todas esas, lo que allá en Chile se llama licenciatura, que les dan como a mitad de la carrera, aquí es un título y te sirve para trabajar. Después puedes, si quieres, hacer los otros 2 años de más especialidad. Volviendo a la parte económica de las carreras, si tú tienes una beca, tú tienes la obligación de cumplir con ella. O sea, si a ti te dan una beca para estudiar ingeniería, tú tienes que cumplir con los 3 años de ingeniería o tienes que devolver el dinero al Estado y te van a perseguir para cobrártelo, porque no se puede no devolver, tienes que devolverlo. La otra cosa que pasa es que si tú te demoras, por ejemplo, estás haciendo el trienio, la carrera trienal, y te demoras y no terminas en los 3 años, hasta 3 años y medio te van a costar lo mismo, pero si tú ya pasas de 3 años y medio vas a tener sanciones y vas a tener que pagar más. Cuánto más no lo sé, pero sí sé que se paga más. La otra cosa que sucede es que si tú trabajas, puedes postular a la media jornada. Entonces, una carrera que es trienal, tú la vas a poder hacer en 6 años, porque media jornada vas a trabajar y media jornada vas a estudiar. Entonces, tu tiempo va a estar dividido y te van a dar tiempo para que puedas hacer las 2 cosas. Y una curiosidad que a mí me ha llamado mucho la atención acá es que no existen los exámenes parciales o las pruebas parciales. Uno toma un ramo y cuando termina el ramo da un solo examen de ese ramo. Existen algunos casos en que los ramos son muy complejos, entonces ahí te hacen 2 exámenes, uno en la mitad del ramo y otro en el final. Por ejemplo, si el ramo dura 6 meses, te van a hacer una prueba a los 3 meses y una a los 6. Cuando tú das la última prueba, que sería la prueba de aprobar el ramo, porque la prueba esa de 3 meses es como para que en la última prueba no te pregunten todo, pero no es aprobatoria. Entonces, cuando tú das la última prueba, si tú te presentas, das la prueba y si es que no pasas la prueba o te sacas una nota, por ejemplo, para aprobar tienes que tener un 10 y tú te sacas un 6, que ya está aprobada la prueba, pero tú consideras que eso no es suficiente porque tú sabías más y te pusiste nervioso, tú puedes decir que no vas a inscribir la nota y puedes dar el examen de nuevo. Mientras tú no hayas inscrito la prueba, puedes dar la prueba todas las veces que quieras. Obviamente que si te retrasas, va a pasar esto de que vas a tener que pagar más y todo eso, porque tienes que aprobar una cantidad de ramos en el año. Pero si no te importa pagar, tú puedes hacer la carrera en 20 años, porque vas a poder dar los ramos todas las veces que quieras, hasta que tú estés contento con la nota y la aceptes. Y cuando aceptas la nota, te la ponen en una cosa como libreta y tú vas y la inscribes. Eso a mí me pareció sumamente curioso. Otra cosa que me pareció bastante curiosa es que los alumnos tienen un representante mientras están tomando las pruebas, que se supone que defiende, digamos, al alumno o lo protege de que los profesores vayan a ser abusivos con respecto al alumno.
que no le vayan a faltar el respeto, todas esas cosas que el alumno que está dando la prueba podría quejarse y el otro sería su testigo. Eso también me llamó la atención aquí mucho. En general hay casi muchas pruebas orales y menos escritas. Y no existe una prueba de, eso me estaba olvidando, que es muy importante, no existe una prueba de ingreso a la universidad como existe en Chile, en que hay un puntaje para todas las carreras. Algunas carreras piden prueba de ingreso. Debo reconocer que cada vez son más las carreras que piden prueba de ingreso. Originalmente esto comenzó, no sé bien en qué año, pero las primeras carreras que dieron prueba estaba medicina, las carreras del área de la salud. Dan hasta el día de hoy una prueba de ingreso para la universidad, que ahora se pretende abolir, no sé si lo irán a hacer. Pero esa prueba se da, toda la gente que quiere entrar a medicina la da el mismo día en toda Italia y en la facultad a la que quiere entrar. Pero el puntaje después es nacional, entonces si tu puntaje, por ejemplo, tú la diste en la Universidad de Bolonia, que es una de las que pide el puntaje más alto para entrar, y tu puntaje no te da para entrar a Bolonia, pero te da para entrar a la Universidad en Campobasso, que es una de las que pide menos puntaje, te puedes ir a Campobasso si quieres a estudiar. También hay prueba de ingreso para arquitectura, pero es una prueba, digamos, técnica para ver si realmente sirves para ser arquitecto. La prueba que se da para medicina, odontología y enfermería, higienista dental, es una prueba de conocimientos, se supone, en que te preguntan cosas de todo tipo, de ciencias biológicas, y te preguntan cosas de gramática, de lenguaje, de todo. Eso es lo que me viene en este momento a la mente de recordar de las cosas que me han llamado la atención aquí. Hay muchísimas universidades. Hay universidades muy grandes. La Universidad La Sapienza, que es la Universidad Pública de Roma, la 1, porque en Roma hay 3 universidades públicas. La Roma 1, que es La Sapienza, es la universidad más grande de toda Europa. Es enorme. En algunas cosas es muy buena, en otras no tanto, y es muy desordenada. Y es todo muy antiguo. Hay universidades muy antiguas y hay universidades nuevas, más pequeñas, que también son públicas, como en Roma, la Roma 3, que se llama Tor Vergata, que es una universidad relativamente nueva, está en las afueras de la ciudad, tiene un campus mucho más tipo campus de universidad moderno. Y hasta las ciudades más chiquititas, pero chiquititas de verdad chiquititas, tienen universidad. Me ha llamado la atención ver unos pueblitos en la montaña que tendrán 10.000 habitantes y tienen universidad. Eso sería algo de las cosas que recuerdo y que me han llamado la atención sobre el sistema universitario en Italia. Gracias. Se me olvidó decir que el sistema universitario italiano forma parte del sistema Erasmus, por el cual tú puedes hacer un año de universidad en cualquier universidad de la Comunidad Europea. Haces un intercambio, tú pagas tu universidad en Italia, pero el año lo puedes cursar en la universidad a la que postulaste para hacer Erasmus. Y cada facultad tiene diversas universidades que te puede ofrecer a que te puedes ir
por 6 meses o por un año. No sé si se puedan hacer proyectos más cortos como Erasmus de pregrado. Yo sé que como posgrado hay cosas mucho más para elegir, pero en los pregrados sé que se hace por 6 meses y por un año. Una última cosa. Para los italianos, el sistema universitario italiano es caro y mucha gente postula a irse y decide irse a estudiar la universidad en Rumania porque la universidad allá es totalmente gratis y solo tienen que pagar el alojamiento y la comida, y allá la vida es mucho más barata que en Italia. Entonces van y estudian allá y después cuando vuelven tienen que dar exámenes para reconocer su carrera acá. No así la gente que se va, por ejemplo, a España, que a España se van no porque sea más barato, sino que porque no entraron a la universidad en Italia, sobre todo la gente que estudia cosas de medicina, del área de la salud, entonces se van a estudiar a España, que se ha convertido como en una fuente de ingresos para España. Esto de tener alumnos italianos, tiene facultades enteras de alumnos estudiando que son de Italia. Y así Egle nos termina de comentar lo que tiene que ver con la educación superior y todos los avatares que tienen los alumnos allá y todo, que es bastante interesante. Trataremos de ir renovando este contenido, obviamente, para ustedes que nos van escuchando, para poder hacernos ideas de otros países, otros lugares, otras latitudes. Es bastante interesante eso. Pero pasando ahora a la agenda nacional que tenemos, es que venimos a ver un tema que en lo personal no me representa gran importancia, pero sí entiendo que está en todos los medios de comunicación y todo, y es la muerte de lo que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre de pila de este tipo, Guillermo Parece Telier, el presidente del Partido Comunista, y la consulta que viene acá, y quiero consultarte al tiro a ti, Jorge, respecto de ¿le favorece esto en el pie que están de estas conmemoraciones y revitalizar el odio entre las personas? Porque yo no lo veo conmemoración de esta administración actual por los 50 años del golpe, y esta muerte y esta beatificación casi de Telier, que ahora forma parte de los grandes próceres democráticos junto con Allende, pues. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, primero creo que la prensa dio una señal hoy día, dado que apenas se cubrió y se mencionó. Y eso me pareció bastante interesante y no me lo esperaba, güey. La prensa pasó, pero como que lo mencionaron en la parte menos relevante del programa, donde tenéis menos audiencia, y rápido. Esa güey me pareció súper interesante y no me la esperaba. Pensé que le iban a dar más cobertura, que iban a ser más exagerados, que ir por nada. Bueno, Telier, y después las personas, por ejemplo, cuando lo mencionaron en los noticiarios de la mañana, como que, miren, murió Telier, y siguieron con el tema siguiente como si no fuera nada. Y eso yo creo que es una señal que se va a ver reflejada un poco en el tema de esta celebración de los 50 años, donde saben que en el fondo, yo sé que no es bueno decir el mal a la gente ni la muerte ni ese tipo de weas, pero Telier es un instigador, una persona que sembraba el odio en la juventud, weón. Y creo que tener una persona menos que esté sembrando odio en los jóvenes, weón, me parece genial, me parece bueno, y yo creo que esto va a ser irrelevante. Creo que la prensa dejó un poco en evidencia ese hecho de que va a ser irrelevante por la cobertura que se le dio, que fue la mínima. O sea, si muere un artista, si muere cualquier otro weón, se le da más cobertura y más importancia. Pero no, esto solo fue una mención X, así como cuando mencionan una anécdota. Pues sí, lo vi efectivamente, aunque a pesar de que en varios medios salió, de hecho, las noticias, las radios, otras cosas, también se mencionó sobre todo lo que tenía que ver con esta especie de guardia que creo que se le estaba haciendo en el ex Congreso Nacional. Bueno, encuentro que el lugar fue bien elegido, porque ahí también se homenajeó a los vándalos del 18 de octubre. ¿Ahí tú qué piensas, Matías, respecto a este fallecimiento? Este intento de esta administración por levantar a esta gente, bueno, como que son los grandes demócratas. También lo hicieron con Allende y lo están haciendo, de hecho lo van a hacer durante todo el puto mes. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo lo primero que
siento, y no solo con esto del fallecimiento de Tellier, sino con todo el cómo está llevando el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe y, en fin, que está haciendo este gobierno, se nota que no es un gobierno de todos, nunca lo fue tampoco, eso todos lo sabemos, hay muchos que dicen que no es su presidente, y porque solamente gobierna para su barra brava en ese aspecto, para la parte más recalcitrantemente primitiva, incivilizada, acérrima, religiosa, fanática, y nos divide, ¿cachai? Entonces, eso primero que decirlo, y no, les insisto, no solamente con lo de Tellier. Ahora, quiero dejarlo claro como primera parte de todo, y ojalá que quede que lo más claro, que yo creo que es lo que el tipo no importa, y aquí quiero compartir con lo que comentó Jorge, que hay que dejarlo a la historia, que es un ejercicio muy sabio tirarlo a la irrelevancia, y que sea la historia que se haga cargo de eso. Ahora, pues solo por ser el día cero, quizás voy a dar un poco mi opinión. Es como... No creo que también lo comentó Jorge, no creo que sea... Que está en el infierno, que está como con Pinochet, de cierta manera, una persona que divide, y por lo mismo no quiero tomarlo tanto. Ahora, fue un sujeto de luces y sombras, ahora sus sombras son muy oscuras, no podemos decir que no. Ahora, te insisto, como lo comentó Jorge, fue tan nefasto como Pinochet, pero también tiene un conjunto de gente que lo avala, eso también existe, están todo un montón de pendejitos, pero son un puñadito, porque el tema está en que... A ver, no puedo negar mi animadversión, por un poco por la historia de mi familia nomás, en relación a sé cómo lo pasaron en ese momento. Pero para ser completamente honesto, yo creo que aquellos que piensan que esto ya es historia, por ejemplo, yo creo que recién podemos hablar de historia. Agradezcamos un poco que estamos en 50 años. Ahora, yo no soy un erudito de historia tampoco. Sé solamente lo que he podido investigar, lo que he escuchado, muy, muy sesgado por lo que es mi familia también en ese aspecto. Ahora, quiero terminar con esto, porque, insisto, no quiero redundar mucho en esto, porque nos divide y yo creo que hay que mirar para adelante. Es que yo soy más nietzscheano y me lleva a pensar que uno debe ser siempre la mejor versión de uno mismo, siempre, constantemente tratar de mejorar, tratar de ser un caballero, por ejemplo, ¿cachai? Y sobre eso, no sé, pisar la tumba o alegrarse por la muerte. Existen familias detrás. Por más que el tipo haya sido un hijo de puta, es el papá de alguien que no es un hijo de puta, por ejemplo. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, no sé, que todos vean un documental que se llama 50 años de nuestra historia, tu historia, que son puros videos cortos de YouTube, que también pensados para compartirlo con gente joven, por ejemplo, que son un conjunto de videos gratuitos que muestran varias versiones de los hechos, y lo bacán de eso es que muestran historiadores de todos lados hablando al respecto. Y por lo mismo hay que armarse un pensamiento crítico y no sectario, como lo comentamos antes. No hay que ser fanáticos. El que es fanático y está muy seguro de lo que cree, realmente es un estúpido. Ahora, para terminar, lo último que quiero decir es que esto es la batalla cultural parte ahora, porque esto ya es historia. Entonces todo lo que hagamos en adelante, simplemente como utilizamos esto en videojuegos, en cómics, en poemas, en fin, whatever. Pero hay que pelear esa pelea de la batalla cultural, porque si no, cuando el péndulo venga de vuelta, puta que el estallido social va a ser grande. Sí, bueno, estallidos sociales, otras cosas, o métodos, si se quiere, como más de grandeza personal, ahí depende mucho de las otras contrapartes, ¿eh? Depende mucho de lo que se considere ser una buena persona o qué considera cada uno como ser una buena persona. Eso es, claro, da para largo, sí. Y lo que tiene que ver con lo mismo, y quiero preguntarte a ti, Ricardo, respecto de esta animadversión que efectivamente yo comparto con María respecto de la división que se genera y de lo que tiene que ver con perpetuar estas divisiones, que eso es, a mi punto de vista, es lo que está buscando la administración actual con estas conmemoraciones y estos millonarios gastos cuando hay otras necesidades. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Es que, mira, una de las cosas más interesantes de lo que está ocurriendo
tiene que ver con la fractura o el hecho más utilizado de la política chilena de los últimos años, que tiene que ver con el hecho de los 50 años, de la dictadura, de lo que sucedió con Allende, de lo que sucedió con Pinochet y todo esto. Y lo que nos va enseñando la vida a través del mismo proceso es que todas las historias y todos los sucesos siempre van pasando y el tiempo no se detiene, o sea, el tiempo va corriendo y no espera a nadie. Entonces, estamos viendo pues cómo los actores y las personas y la frase o la fase más caliente de esta historia va pasando y va quedando atrás independientemente de lo que queramos hacer o no. Y esto ayuda para poder tener una retrospectiva un poco mejor de entender los sucesos, de entender toda la fotografía completa. Más allá de lo que ocurrió con este señor y de toda la responsabilidad que tiene, que cada quien es responsable de sus propios actos, esto ayuda también a sanar, y también hay que entender que, bueno, esta persona ya no está. ¿Quién va a tomar las riendas del Partido Comunista? ¿Y cómo va avanzando la sociedad chilena hacia adelante en función de los nuevos liderazgos que van a ir emergiendo? Porque en este momento se hablaba de que las personas o quien iba a tomar el control del partido era otra persona que es un poco más, digamos, más estricta o más ida hacia la izquierda o más, digamos, más fuerte, y esto tampoco es bueno. Entonces los extremos son malos y hay que tratar de que esta gente más ida hacia la extrema izquierda no esté tomando palestra tan rápido o pueda estar avanzando hacia lo que es esas ideas que son nefastas y empobrecedoras. Entonces, por eso también es que se hace el llamado que la batalla cultural debe continuar. No nos podemos dormir en los laureles, esto sigue, continúa, y esto es una lucha de todo momento. Muchas gracias. O sea, la lucha se mantiene. De hecho, se ha dicho que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pero a lo largo de la historia, efectivamente, son las sectas o los más doctrinarios, porque de hecho el Partido Comunista es lo más conservador que hay. Son los que logran los cambios, cuando en definitiva van apuntando una dirección. De hecho, uno de los logros que se le puede atribuir a Tellier es que el Partido Comunista está en el gobierno actualmente. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo, de esto mismo? Mira, justamente quería comentar. A ver, yo tengo una opinión un tanto distinta a la de Ricardo, ¿eh? Ojo, comparto la mayoría de lo que dice, pero aquí hay un tema súper importante que no es menor. Yo diría que el Partido Comunista con Tellier, ojo, con Tellier, que es un viejo de mierda, asesino, todo lo que quieran, pero con Tellier, cuando estaba sanito y bueno, era un partido súper disciplinado, un partido que no se iba de su estructura. Fue cuando empezó a decaer, ¿no es cierto?, de salud, que se empezó a desordenar el Partido Comunista. Y esto yo no lo veo como algo malo, de hecho yo lo veo como algo positivo, porque fíjate las fuerzas que están en conflicto dentro del Partido Comunista, y tomando en cuenta que el comunismo es una ideología tremendamente nefasta, me parece súper bueno que se hayan descuadrado. Por una parte tú tienes a este tipo que es Carmona, ¿no es cierto?, Lautaro Carmona, que es un tipo mucho más extremista que su predecesor, podríamos decir, aunque predecesor más que nada fáctico que otra cosa, porque no es oficialmente el presidente, sino que lo ha sucedido más que nada en el liderazgo. Tenéis por otra parte a Daniel Jadwe, que fue uno de los primeros descolgados, precisamente cuando se peleó con Boric, que se descolgó del gobierno porque le tiene pica. Pero también tenía la Camila Vallejo. Entonces el Partido Comunista está ahí para ver para dónde se va. Yo digo, ojalá que se vayan a lo más extrema izquierda posible. Yo no lo veo malo, porque esa entre más extrema izquierda posible va a causar rechazo, y la gente no los va a ver como lo ve mucha gente, como estos supuestos demócratas que aparentan ser, porque no lo son. Son tipos tremendamente nefastos, son tipos
ladrones, asesinos, y que todavía defienden, aunque no lo dicen en el Vox Populi, no lo dicen en voz pública, todavía defienden la revuelta armada, todavía defienden que la revolución tiene que ser a través de las armas. Entonces, estos tipos no hay que dejar de observarlos. Estos tipos siempre hay que estarlos mirando, y ojalá que sean lo más extremistas posible para que causen rechazo hacia ellos mismos. Eso es lo que yo quería compartir. Oye, Oso, ¿me dejáis complementar algo? Pero por supuesto. Tengamos claro también, y ojo con esto, estos buenos igual ya están yendo por libre hace un rato. O sea, tenía el caso de Jadwe, que ya es como su propio líder a sí mismo, tiene como su propio lote. Tenéis a Hugo Gutiérrez, que está haciendo sus propias asambleas, ¿cachai? Está saliendo, por ejemplo, hace poco, no olvidemos que la semana, no sé si esta o la semana que pasó, salió a decir que en asamblea el pueblo rechazaba y que ellos iban a ir por él en contra de la salida del play ahora de este proceso constituyente. Y también se dejó ver hasta Luis Mesina ahí, weón. Están reviviendo varios muertos y agrupándose alrededor de Hugo Gutiérrez. Hasta la tía Pikachu apareció. Bueno, todo parte del mismo círculo, la misma carpa, weón. Pero que tiene que ver más que nada con... ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque aparte de ser obviamente lo que sigue en la pauta, lo que tiene que ver con el manejo de crisis por parte de los estados, por parte de estas administraciones y todo. No sé si será posible mejorar la gestión. Y aquí quiero que obviamente vayan exponiendo sus puntos, porque toca muchas de las fibras que se supone de lo que creemos nosotros. Al respecto de, por ejemplo, mejorar lo que tiene que ver la gestión de incidentes, de crisis. Y no quiero solamente remitirme a la recién pasada, que afectó a muchas personas, lamentablemente por las lluvias u otras cosas, porque tenemos enfrente y tenemos dirigiendo el aparato, las mismas personas lo colocaron ahí, a un tipo que decía que en tiempos de sequía para qué íbamos a construir embalses. Entonces, esta poca visión de futuro es la que yo quería consultarle, más o menos, qué piensan ustedes, y quiero ir ahí contigo, Mati, respecto a esto. ¿Qué piensas tú? El próximo año, viendo los indicadores, no hay que ser muy inteligente, todos los indicadores económicos, ya sea en estacionalidades o móviles, tienen un problema tremendo, y tenemos un problema tremendo en ciernes de crecimiento. Tenemos 40 horas laborales, tenemos un montón de cosas, pero hemos tenido una farra monumental que ni siquiera hemos empezado a ver. Quien sepa de economía tal vez va a entender más o menos los intervalos que tienen de delay, de retraso, los cambios que originan los efectos, que originan estas irresponsabilidades, sobre todo la inflación que se viene, la falta de producción, la falta de crecimiento en este caso. ¿Tú crees que es posible hacer un Estado efectivo, una administración estatal efectiva para enfrentar crisis, ya sean naturales o administrativas, si se les llama de alguna manera? A ver, cuando pensé la pauta en esta pregunta, yo me iba más dirigir a las crisis, como lo que pasó hace poquito de las lluvias y todo ese tema de los temporales. Que creo que para contestar tu pregunta al tiro, porque la gente no se pierda, creo que si gana Milei en Argentina nos va a dejar tan en contraste, porque nos quedan, insisto, 2 años y medio todavía de Boric, así que la solución civilizada me lleva a decirle, puta cabra, aguanten, porque estamos gobernados por malas ideas, pésimas ideas de igualdad y pobreza. Es lo que la gente eligió, así que puta, aguántense, cabrón. Esa sería mi respuesta corta. Yo quiero dar un poco mi respuesta quizás hacia lo que lo había pensado, que es el manejo de crisis. Porque ahí quizás tengo sentimientos encontrados, porque aquí quizás quiero abrir el debate. Creo que cuando las decisiones las toma un líder, cuando en momentos de crisis, o no sé si un líder, pero sí una centralización, una organización bien pensada, eficaz, eficiente, que tenga conocimientos técnicos y capacidad de acción, de gestión, es bacán cuando eso pasa. Creo que lo demostró Piñera, por ejemplo. Piñera cuando sacó a los mineros. Porque pensemos un poco qué es una crisis, ¿cachai? Una crisis es una crisis, para mí, y esto, insisto, son definiciones que me hago en mi cabeza pensando en qué es una crisis. Es que una crisis tú no piensas en eficiencia, piensas solo en eficacia. No importa cuánto te cueste, gastáis $1 chillón para rescatar a 2 hueones que están
en un, no sé, arriba de su techo porque están inundados hasta el cogote, ¿cachai? Porque no podéis dejar que se muera. Eso es una crisis para mí, que es lo que hizo Piñera, que fue a hablar a la NASA, se trajo, lo mismo por ejemplo eso hizo Piñera un poco, gestionó la crisis del y puta, quizá la gente está poniendo en contraste un poco eso de imagínense le hubiera tocado a Boric, ¿cachai? ¿Se imaginan le hubiera tocado el a Boric? Sería puta, bueno, sería terrible. Yo creo que en ese aspecto hasta tenemos que estar un poco agradecidos de que Boric haya gobernado después del no sé si se puede decir, no sé si ahí me puedes poner los patitos Jorge, para que sopa china, ya todos lo entienden, los patitos, en fin. Ahora quiero terminar con decir que estamos en un proceso, en un estado, a ver, porque, bueno, retomando, la decisión centralizada es para mí la más eficiente o eficaz, no necesariamente eficiente, es eficaz, debe lograrlo, pero necesita buenos gestores, necesita gente buena haciendo ese tipo de cosas. Lamentablemente estamos en este momento, aguanten 2 años y medio, pero creo que estamos en un momento constituyente. No sé si la Constitución, y aquí peco de ignorante, se hace cargo de ese tipo de problemas, porque es verdad, la decisión centralizada es la mejor, la más eficaz, pero tiene que hacerse responsablemente, en el sentido de que para que cumpla el ámbito absoluto o abarque lo suficiente, tiene que también ser granularizada, y no podemos pensar que Boric lo puede hacer todo, sino que, por ejemplo, lo que pasó en el sur es culpa del gobierno regional, o el gobierno regional tiene que tener todas las potestades también para poder tomar esas decisiones y poder hacer sus cosas, por ejemplo. No sé, también queremos que Boric sea Dios, no es Dios. En fin, estamos en un momento constituyente, sería interesante que le dieran más descentralización. Yo creo que esa es la mejor solución para la crisis. Eso sería una manera de verlo, ¿eh? Se debería un debate más largo relativo a lo que tiene que ver con la descentralización, porque muchos de los problemas que tenemos ahora fue en pos de la descentralización que se intentó hacer. Tal vez la implementación fue mala, tal vez puede ser, claro. Ahí tú, Jorge, ¿qué tienes que aportar respecto de esto mismo que le preguntaba a Mati, el manejo de las crisis en los distintos ámbitos por parte de una administración estatal? Sabes que yo en líneas generales estoy bien de acuerdo con el Mati, excepto al final, cuando dice eso de que Boric no puede estar en todos lados, que es cierto, ¿cachai? O sea, hablemos la wea en serio. El gobierno no puede decidir si llueve o no llueve. Ya, eso obviémoslo. Pero hay cosas que se podrían haber hecho desde el Ejecutivo, como por ejemplo sacar a los militares apenas teníamos las casas inundadas. Eso se debería haber hecho al momento y con toda la fuerza posible. Sin miedo, concuerdo. ¿Cachai? Entonces, sí es verdad, no podemos echarle al gobierno culpa de todo lo que pasa en el mundo, weón, ¿cachai? No podemos decir que el cambio climático o que tengo mala suerte es culpa del gobierno. Eso está claro, yo creo que es un poco obvio. Igual es bueno, creo, recordarlo. O que puse mi casa en la ladera de un río. Claro, pues bueno, hay decisiones que igual son causa-consecuencia, pues bueno. O sea, yo no construiría, bueno, un edificio en una duna. Y mira lo que pasó, ¿cachai? O sea, y yo no soy ingeniero. Yo entiendo que si pongo una agua en la arena se va a hundir la weá. Entonces, yo creo que, claro, no podemos echarle la culpa de todo al gobierno, y es cierto, ¿cachai? Y ojo, y eso tiene que ver también con el tema de asumir las responsabilidades propias. Nosotros los chilenos elegimos este saco wea, y ahí aunque salte algún, no, yo no voté por él, no, bueno, hablo de nosotros los chilenos en general, weón. Yo tampoco voté por ese weón, no, pero soy chileno, y como soy parte del grupo de chilenos que vivimos en este territorio que llamamos Chile, puta, es nuestro presidente culeado. Que no nos guste, sí, que es una mierda, sí, que es ridículo, sí, que da un poquito de vergüenza ajena también, pero sí, yo creo que no podemos echarle la culpa a ellos solamente, también es culpa nuestra, porque nosotros pusimos a estos hueones ahí, y no me voy a cansar de repetirlo siempre y cada vez que hago, hueón, en cada programa creo que lo hago básicamente, que es decir, hueón, somos nosotros responsables de nuestras propias elecciones, porque de eso se trata ser adulto, ¿cachai? La libertad es para el adulto, no para el niño. El niño, weón, tiene que hacerle caso a los padres o vivir encerrado en el sótano si es niña. ¿Cachai? Pero el punto es ese. Boric, weón, ¿podía haber hecho algo más? Sí.
sacar a los militares día 1 para ayudar a la gente, sin estar preocupado porque se iba a ver mal que estuvieran los militares en la calle en la víspera, weón, de esta celebración culiada de los 50 años. Esa weá da lo mismo. La gente es más importante que sus ideas culiadas, su ideología o otras cosas. Y es más, yo creo que esto le hubiera venido bien a la imagen del gobierno, weón. Y ahí se nota que son estúpidos, weón. Porque si el weón hubiera sacado a los militares día 1 a ayudar, hubieran dicho, miren, el presidente está poniendo primero a la gente versus que a las cuestiones ideológicas. Pero no son tan inteligentes. Pero ahí el problema como, bueno, no creo ser el primero obviamente, pero no es algo de popularidad, no es algo, es solamente algo ideológico lo que los mantiene en el poder. La agenda que mantiene esta administración sigue derecho su voz. De hecho, yo encuentro que se continúan riendo en la cara de las personas. Y ahí voy contigo, Ricardo, después de la pregunta, pero antes quiero dar un pequeño dato. Si usted, estimado auditor, tiene la posibilidad de ver el diario oficial, diariooficial.interior.gov.cl, revise la edición del 24 de agosto. Ley 21.599, aprobada por el Honorable Congreso Nacional, que reajusta los sueldos del sector público. Y el Contralor, sí, en la cabeza de la Contraloría, que no vio los acuerdos truchos donde se robaron miles de millones, sí, ese mismo, de 34 contratos, 29 los declararon fuera de norma. Recién ahora porque explotó algo. Ese Contralor recibió un reajuste del 13% en el artículo 4, letra B. Y yo encuentro que ya el descaro es de lo más absoluto, porque esto en una empresa privada que esté compitiendo, estamos hablando de una empresa privada que no tiene conexiones con la política, una empresa privada que esté compitiendo, una persona ineficaz se va. Una persona inefectiva en realidad, eficiente y eficaz, inefectiva, se va. Y es tan simple como eso. Acá no, acá le reajustan el sueldo y le suben el sueldo. No solo a él, obviamente a muchos escalafones más. Ahí tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto de estos manejos de la administración que está cegada, pero cegada hasta más no poder por la ideología? ¿Qué piensas tú respecto de esto? ¿Se puede mejorar? ¿Tenemos posibilidad de ver un minarquismo, en el cual yo no creo, el Estado tiende a crecer, pero un minarquismo o algo parecido que le ponga riendas a esto, a un bozal, a esta administración que solamente nos muerde las canillas, sacándonos plata? Esto se cambia, pero se cambia votando. O sea, no hay forma, no hay otra forma de... Hay que meterse, como dice todo el tiempo el señor Cercano, de que hay que aprovechar los espacios, entrar al jardín y empezar a podar el jardín. Si tú no tienes, digamos, una forma de influir en las leyes, de influir en toda esta infraestructura, pues no puedes, digamos, pensar en que vas a recortar el Estado. Y lo que está pasando en este momento con el manejo de las crisis, precisamente en este momento tan importante de la historia, es lo que estaban diciendo, o sea, que ellos no van a sacar a los militares o no van a sacar a las autoridades en este momento donde precisamente lo están usando es para pegarle a las autoridades. Tú no puedes permitir que la sociedad y que el sistema judicial siga en esta caída, en esta degradación que estamos viviendo, porque al final tú, para poder crecer, avanzar, prosperar, necesitas pues tener tus recursos, proteger tu vida y que tus recursos no sean víctimas de lo ajeno. Y esta crisis lo que hace es ser funcional a la izquierda. O sea, nos están construyendo una suerte de cárcel, la gente tiene miedo a salir, la gente no está, digamos, ejerciendo sus actividades como debería, porque todo el mundo está viviendo en un constante miedo. Entonces, esto es parte del mismo libreto donde tú estás destruyendo el sistema o estás destruyendo la estabilidad. Por ahí está en la pauta también hablándose de la inestabilidad, de meterle inestabilidad al país, pero efectivamente cuando tú metes inestabilidad es para destruir el sistema y para que la gente quede viviendo en esta suerte de estado de bienestar donde todos estamos a merced de la religión del Estado y pierdes totalmente tu libertad. De hecho, lo que tiene que ver con
con batallas, por ejemplo, con cosas más tácticas, hay un tema que considero yo que estamos pasando que es muy parecido a una de las 5 etapas del duelo, lo que tiene que ver con la desmoralización, lo que podría ser casi como una resignación, el efecto esperado de eso, una desmoralización dentro de lo que tiene que ver del aparato estatal. Y obviamente al romper la institucionalidad y las imágenes de los distintos cargos que forman parte de esto, se logra eso, se logra esta desmoralización, se logra que no se crea nada, se logra en que ya el que venga no va a ser tan importante, cosa que esta consideración era necesaria para poder efectuar ciertos roles dentro de algún aparataje, sea cual sea. Y yo encuentro que es fundamental tanto mantenerlo como también romperlo. En este caso para una revolución que aún está en curso. Por si a alguien le queda alguna duda, aún está en curso, y yo diría con mucha más vitalidad que antes. Ahí tú, Rodrigo, ¿qué piensas respecto a esto mismo que estamos hablando y de la gestión? ¿Será posible mejorarla en los distintos tipos de crisis que ya hemos hablado? A ver, aquí hay dos cosas. Lo primero, entender que sí, de buena a primera la pregunta es sí, pero no con este gobierno. Y no es solamente porque le tenga pica que sí, porque sí, o sea, este weón de Boric ha hecho tantas cagadas que es imposible no tenerle pica, y el que no sienta pica es porque es weón nomás. La verdad, este es un gobierno que se centra más en ideología, se sienta más en su gente que en hacer las cosas realmente, porque si ustedes se fijan los perfiles que tienen sus mandos, los que ejercen el mando en las distintas carteras, todos tienen alguna yayita por cuestiones ideológicas. No hay nadie que tenga una preparación técnica. Y créanme, mire, yo en mi profesión como profesional de la contabilidad, ¿no es cierto? Trabajamos con muchos emprendedores, y muchos de esos emprendedores están en los centros de negocios de Cercotec, porque también hacemos clases en los centros de negocios. Yo he conversado con la gente de Cercotec, que son personas, bueno, que están contratadas. Me dicen, pero cualquier cantidad de barbaridades con los tipos que pusieron de jefe, que puso de jefe este gobierno. Un güey que se hace llamar jefe de los centros de negocio, y un güey que no tiene idea ni siquiera cómo se formaliza una empresa. Un güey que ni siquiera sabe eso. Un güey que ni siquiera sabe lo que es un root de empresa. No tiene puta idea. ¿Y por qué lo pusieron ahí? Porque el weón simplemente era amigo del presidente. Y así con todos los rubros. Entonces, si tú me preguntáis, ¿es posible? La evidencia empírica dice que sí, porque la verdad es que nunca habíamos tenido un gobierno tan inútil en esta materia, que es el tema de las crisis, como este. Obviamente que Infierno Cercano aquí tiene toda la razón. Los presidentes no son adivinos. No es que vayamos a tener un presidente que va a evitar todas las crisis, eso es imposible. Sobre todo con la forma de país que tenemos, que aquí pasan cagá y cagá y cagá, pues. Pero también hay otra cosa que hay que ser previsor. Pero cuando tú estás pensando simplemente en cuán larga tenés la tula, en vez de andar pensando en lo que podría pasar, porque tenemos una historia, pues, bueno, tenemos una historia climática que dice que pueden pasar cosas. Terremotos, maremotos, weón, aluviones, lo que queráis. Obviamente tenéis que tomar medidas. Y este weón no hace eso. Porque este weón, para la tele, para cuando tú lo veías en la tele, es tremendamente utilitarista. O sea, típico marxista de cajón. A mí me sorprende, weón, cambio climático. Es invierno, weón. El invierno llueve. Exactamente, weón. Exactamente, y nosotros tenemos una historia al respecto. Si esta weá no hay que ser un genio para darse cuenta que Chile ha tenido tremendos problemas climáticos, crisis climática. Eso no es de ahora. ¿Y sabes qué otra cosa me da mucha risa? Supuestamente son puros geólogos e historiadores, weón. Está plagado el gobierno de ese tipo de gente, weón. Lleno. Historiadores. Sí. Entonces, ¿cómo estos weones no se dan cuenta, weón? Es que probablemente se dan cuenta. Ahí tú, Jorge, tenías un ejemplo.
Sí, porque yo te puse que por interno he tenido un ejemplo y es que, claro, hablamos de las cosas que se hacen mal, ¿cachai? Pero yo les voy a dar un ejemplo de cuando se hacen bien, para que puedan hacer el contraste realmente, porque si no estamos hablando de imaginarios, pues, como para bajarlo un poco a piso, podemos hablar, por ejemplo, de las normas de construcción de Chile versus de otros países. Acá en Chile, bueno, nosotros tenemos una weá grado 6 y, weón, con cueva se muere un viejo que le dio un paro cardíaco, pero nadie muere aplastado por casas y mierda rara. En otros países una weá de la mitad de la intensidad, weón, se cae todo, weón, y mueren miles de personas. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se pueden prever las cosas y hacer una política pública, por ejemplo, en este caso, que son las normas de construcción y el tema del antisísmico y toda esa weá, los edificios, las casas, weón. Acá es raro que se caiga weón, acá nunca vaya a ver que se caiga un edificio por un temblor. Y para un terremoto para el último creo que se cayeron 3 edificios, weón. Y fue anecdótico. Porque así de bien se construye aquí, po. La norma chilena de construcción es bien buena. Obviamente mejorable, por supuesto, pero está muy por encima de los países de los lados y de otros de toda la parte de América, weón. Sí, hay lugares, weón, insisto, donde las construcciones son, weón, de tierra casi prácticamente, weón, y tienen un temblorcito, weón, y le muere la gente aplastada. Sí, mira, de ahí déjame complementarte una cosa, porque esto es un tema súper interesante lo que está diciendo Inferno Cercano. De hecho, nosotros hace poco, la verdad no sé si ahora con este gobierno culiao, pero nosotros diseñamos tecnología antisísmica en conjunto con Japón. Ojo, en conjunto con Japón. Chile y Japón son los únicos 2 putos países que trabajan en desarrollar tecnología antisísmica, y es precisamente la razón por la cual las construcciones, las normativas de construcción acá en Chile en general son así. Y tal cual como dice Inferno Cercano, o sea, un temblorcito de la mitad de intensidad de las que tenemos acá, de repente varias veces en el año, y en el norte sobre todo, que tiembla todos los días, puta, las weas se caen y aquí no pasa nada. Y es precisamente por eso, porque son previsores. Ese es el punto. Nadie le está pidiendo a este weón que sea divino, pero el weón tiene que pensar que las cosas pueden pasar. Eso es todo. O sea, dentro de todo lo que ustedes hablan, yo tengo unos matices. El principal, yo creo que podría ser la existencia o la función de los ministerios. Yo le acabo de dar una ley en la cual se reajusta el sueldo de todos estos tipos que también lo hacen, tan buena gestión que hacen. El Ministerio de Hacienda, que es de quien depende esta alza de bueno, obviamente el que controla, se supone, esto, su misión dentro del mismo sitio del Ministerio de Hacienda reza lo siguiente, y cito: la misión del Ministerio de Hacienda es gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía, generando condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente que promueva un crecimiento sustentable e inclusivo. Esa es la misión de ellos, y tienen una serie de objetivos estratégicos, otra cuestión, pero esto ya, el chiste se cuenta solo. Lo que tiene que ver con condiciones de estabilidad, que hablábamos y lo mencionó ahí Ricardo, que forma parte de un punto de la pauta que yo creo que es bastante corto, que se relaciona con lo demás. Esto de vamos a meterle inestabilidad al país. ¿Y quién fue el imbécil que dijo eso? Sebastián de Polo. ¿Qué está haciendo ahora Sebastián de Polo? Como ya fue rechazado por la ciudadanía no elegirlo gobernador de la región metropolitana y otras cosas que quería hacer, lo pusieron como embajador en Brasil. Un poquito más allá de la que agarra a chucha a medio mundo Bárbara Figueroa, que está en Argentina. Calladito, weón, ambos. Ese era el que le decía, vamos a meterle inestabilidad al país. Y respecto a la inflación, a esta inestabilidad que hay, y lo que partí diciendo más o menos, que le partí preguntando también a Matías respecto de qué pensaba de este devenir económico que tenemos, te quiero consultar a ti, Jorge, respecto de la labor de los ministerios, porque si bien es cierto, claro, la gente es imbécil, somos imbéciles, para que no crean que estamos en un púlpito aquí, somos imbéciles, tenemos decisiones humanas y lamentablemente erramos la mayoría de las veces, porque de hecho el conocimiento se construye de esa manera. Claro, personas, ¿por qué estuvieron a la orilla del río y cuestiones? ¿Qué punto o qué detalle es el que se le va al fisco cuando tiene que cobrar contribuciones sobre esos usos de tierra? ¿Se les pasó? ¿O fue negligencia de estos supuestos ministerios, sea cual sea el que lo tiene que ver?
Porque recordemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, Salud o el ministerio que usted quiera no produce el ámbito del cual es razón del ministerio. Es decir, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no produce viviendas, no las hace. Puede gestionar, sí, pero no las hace y tampoco las gestionan, de hecho. El Ministerio de Hacienda no genera recursos para las arcas fiscales. El Ministerio de Educación no genera educación y así sucesivamente. Y en ese aspecto, Jorge, te quería consultar respecto de esta inestabilidad que nosotros estamos viviendo. ¿Se logró ese cometido que están buscando los del octubrismo, o como quiera llamarse, este movimiento que empezó con esa cagada que dejaron en el 2017? ¿Sabes qué? Yo creo que más que se logró, se reforzó, porque ya venía la cagada. O sea, desde antes del octubrismo ya teníamos la zorra, los ministerios ya venían no haciendo la pega, ya veníamos con un aparato del Estado gigante, inútil, ineficiente, y totalmente ausente, weón, de la realidad. Y lo que hizo, yo creo que el tema del octubrismo fue simplemente reforzarlo, weón. No creo que haya sido una causa, ¿cachai? Esto viene funcionando mal de que tengo memoria, entonces no lo veo por ese lado. Ojo, respecto a lo que dijiste, eso de que no estamos en un púlpito, habla por ti. Yo creo que sí, me lo merezco. Y creo que los últimos años de las predicciones que ando haciendo y lo que vengo diciendo que va a pasar, todas las veces les he dicho, te lo dije, y así ha sido. Así que yo, por lo menos, weón, sí me siento con el derecho a estar en un púlpito. Ya, después, sobre todo después de aguantar tanta mierda, ¿cachai? Por no pensar igual que el mainstream media, weón. Y decirle que sí a todos los culiados, weón, octubristas y soberanos estúpidos, weón, que creen que es más importante quedar bien con el de al lado que decir lo que uno realmente piensa. Yo sí estoy en un púlpito, weón, y creo que me lo he ganado. Y en ese sentido también, volviendo un poco al tema de la pregunta, claro, como tú lo has dicho muy bien, el Ministerio de Educación no genera educación y así sucesivamente. El tema es qué hacemos, ¿cachai? Porque yo creo que ya estamos muy sobreanalizados. Yo creo que el diagnóstico ya está clarísimo para todos. El tema es qué hacemos. Y ahí quizás me voy a alejar un poco de tu pregunta, pero creo que es necesario decirlo. Y en el que hacemos viene el tema de la propia actividad y de ser proactivos, ¿cachai? Con lo que uno piensa. Porque de repente no es tan difícil llegar a estas conclusiones, ¿cachai? Y encontrar las cosas que funcionan y las que no funcionan y detectarlas. El tema es qué tan proactivos somos de qué hacemos con la información que tenemos. O sea, qué hacemos con los diagnósticos. Y es ahí donde, por ejemplo, tú te encontrás situaciones, yo me acuerdo en pleno estallido, weón, me decían, no, pero es que los partidos y la weá, y no hay ni un partido que me represente, y voy a ir a la Plaza Italia y la weá, me decían, weón, y yo le decía, puta, ¿por qué no ya hay una weá, juntáis firmas y montáis un partido político si hay tanta gente, weón? ¿Por qué no lo así? No, es que otro lo haga. Entonces, esa weá se daba tanto en la gente que creía esta mierda, que se dejó llevar, tanto como en la gente que era capaz de detectar el problema y decir, esta weá no va por aquí, ¿cachai? Y no están vendiendo, y todo lo weá que pasó, ¿cachai? Que yo creo que la tenemos más que entendida. Entonces, yo quiero hacer un llamado ahí en el tema de la proactividad, weón. Porque, y nuevamente, voy a hacer un llamado a los libertarios. ¿Por qué? ¿Y por qué, weón, a los libertarios? Porque yo soy libertario, weón. Y cuando ustedes hablan estupideces o son ahueonados, me dejan mal a mí también. Entonces, la política asquerosa, sí, estoy de acuerdo. Pero como dijo el oso, hay que ensuciarse. Hay que meterse al barro, weón. Yo creo que por eso lo que pasó en Argentina con Milei es tan importante, si al final uno tiene que mojarse, weón. Porque de qué sirve que tú tengas el diagnóstico si no eres proactivo y no haces nada, va a cambiar. Mientras, si nadie hace nada para que las cosas cambien, nada cambia. Causa-consecuencia, weón, básico. Entonces, yo llamado en ese sentido, involucrémonos más, pues, weón. Y no les digo, weón, postúlense presidente, no es necesario, pero muévanse, discutan, hablen con la gente que conocen. Si están en un carrete y sale el tema, weón, defiendan su punto de vista. Weón, vayan a su junta de vecinos, weón, y participen de por lo menos de las reuniones. Ahí eso ya es hacer política. Eso es ser proactivo. Pero forma parte también de toda la idiosincrasia que tenemos como país, tal vez, humanidad, no sé, lo que sea. Pero lo que alcanzo a ver yo, este tema de la falta de responsabilidad. Y el tema que pasa también por esta infantilización de todo, por el hedonismo, por lo que tiene que ver con el narcisismo
que está actualmente en la sociedad. Pero no, yo creo que hay un error ahí, Oso, perdón que te interrumpa, pero cuando se habla del hedonismo y del narcisismo, yo me siento un poco narcisista a veces, o creo serlo en ocasiones, pero yo creo que uno cuando se da ese derecho de permitirse ser de esa manera, también tiene que respaldarlo. ¿Cachai? Porque yo no soy hedonista solamente por serlo, sino que también respaldo esa actitud mía, ¿cachai? Con acciones, ¿cachai? Yo de repente digo que me siento, no sé, pues, más inteligente que la mayoría de la gente, por ejemplo, por ser súper arrogante, ¿cachai? Soy más inteligente que el resto. Pero ¿cómo lo demuestro? Discutiendo, ganando debate, weón. Yendo a la pelea donde sea, debatiendo con quien sea y estando siempre dispuesto a entrar al debate. Y así uno se demuestra esas cosas. Porque no sirve nada hacer los análisis. Sí, pero actualmente, ¿quién demuestra eso? Cuando, por ejemplo, están hablando, no sé, de lo que tiene que ver con los mentados derechos. Que yo soy un convencido, desde mi punto de vista, de que siempre tiene que haber un deber para haber un derecho. ¿Por quién lo demuestra? ¿De qué manera defienden su posición para decir, por ejemplo, los pendejos de la educación media? No, queremos educación o mejor educación pública gratuita, que todo esto la administración actual dejó ese eslogan porque ya llegaron a poder y se olvidaron de eso. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra un pendejo que no sabe limpiarse el culo que quiere hacer toda una dinámica, una organización estatal para poder generar educación gratuita y de calidad? Mira, con una pura palabra esto se puede hacer. Congruencia. Actuando de manera congruente. Es que justamente es lo que no tienen, porque son pendejos. E inclusive los viejos son pendejos, porque hoy en día se considera una persona, y de hecho está fundamentado todo lo que tiene que ver el marketing. La mayoría de los que tengan relación con el marketing se pueden dar cuenta que está basado en el narcisismo propio de la persona, no el del consumidor, sino que el de la persona, para darle la orgánica necesaria de que se está respetando la calidad de persona de alguien, pero sin tener una base sustentable de eso. A eso es a lo que voy, que demuestre eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no lo hace la mayoría, porque por ejemplo dicen, no, si tenemos la cagada y todo, van a votar y votan, weón, se ponen una mano en los ojos, se tapan los ojos y con la otra, weón, marcan el voto. Es que entonces no eres un arrogante, no eres un narcisista, eres un imbécil, y esa es la diferencia, y eso es lo que quería dejar marcado, ¿cachai? No es lo mismo sentirse más inteligente y demostrarlo que querer ser más inteligente y no hacer nada. Eso es ser estúpido. No es ser más inteligente, es ser imbécil. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo en que son imbéciles, y efectivamente, pero lamentablemente, y tal como te había dicho, y por eso salió mi frase de que no estamos en un púlpito, o yo al menos no estoy en un púlpito, en relación a lo que tiene que ver con que efectivamente la mayoría de las personas, dentro de la minoría que fue a votar, pero la mayoría de esa minoría fue la que eligió a este tipo y fue la que los puso en el gobierno. Sin embargo, estamos ante una debacle que es de carácter histórico, no del mundo, obviamente somos lo más insignificante que hay en el mundo, pero sí nacional, respecto a lo que tiene que ver con fallas en políticas públicas. Claro. Quiero ahí, y para terminar, déjame tirar esto último para cerrar la idea. Yo sí estoy en un púlpito, pero un púlpito que construí con mis acciones y con mi coherencia. Totalmente de acuerdo, y se respeta. Y créeme que no tengo ni un problema, bueno, en que esté en un púlpito. Pero sí, efectivamente, es cuando se demuestra. Y ahí, Matías, te quería hacer la consulta a ti respecto a esto último también, que nos alcanzó el tiempo, para que lo hagamos más o menos corto respecto de lo que tiene que ver con toda esta inestabilidad, con lo que vamos a lograr. ¿Tenemos alguna manera de determinar que efectivamente se haya cumplido esta especie de vaticinio de que iba a haber desestabilidad en el país? No sé si es un vaticinio, yo creo que es como tapar el sol con un dedo, creer que no estábamos inestables de antes. O sea, no sé, echémonos al 2018 y no es mucho hacia atrás, como decir que no estuvimos inestables durante Piñera, por ejemplo, en esa época. Inclusive Bachelet 2, diría yo, como que de punto la debacle de Chile viene de ahí, si vemos las gráficas, por ejemplo. Y Piñera no se salva, por eso también quiero dejar claro, con haber entre comillas alabado a Piñera con el comentario anterior, simplemente hablo de gestión, no hablo de que sea un gran presidente, porque el tipo nos tiene metido en esta cuestión, que todavía es inestable el tema del proceso constituyente, que todavía es una oportunidad, cabros, porque todavía no hay nada escrito, vemos que está escrito,
y no se habla mucho de ello. Es interesante también, Jorge, a conversarlo. Cuando la izquierda lleva la batuta se hablaba todo el rato. Ahora que lo lleva a la derecha no se habla tanto, se habla más seriamente y más fomemente, y por eso ya no es tanto un show, quizás, quién sabe. Y no por eso quizás, bueno, hay que vigilar, en fin, pero no vigilar, ver qué se escribe, eso es lo más relevante. No lo insisto, no lo conversamos, pero no quiero explayarme tanto ahí. Ahora, no sé, yo creo que sobre el tema de la inestabilidad, les insisto, esto es un tema ya de larga data. Puede que este gobierno lo repare de cierta forma, si reivindica, si no, sigue haciendo lo que sigue haciendo, mantener su discurso de igualdad, de redistribución de la riqueza, que no es más que pobreza, se resume en una pura palabra, y se le quita toda la retórica bonita de encima para tratar de perfumar un muerto, porque que tiene dos dedos de frente y lleva a sus consecuencias lógicas las ideas o el efecto de las ideas que provoca, por ejemplo, subir impuestos. ¿Quién piensa realmente que mientras más impuestos mejor? Eso realmente me parece muy ilógico, no sé, pues, llevarlo al extremo, al 100% de impuestos, es una estupidez. En fin, yo puedo simplemente decirles como que, y lo vuelvo a reiterar de antes, que nos quedan 2 años y medio de malas ideas. Sigo esperanzado de que Boric tenga una, no sé, de baje el Espíritu Santo el próximo año, en la Navidad, que es poco para Navidad. Entonces, eso, nada más que decir sobre la inestabilidad. Aguanta. Bueno, sí, también respeto esa posición. De hecho, la esperanza, maldita palabra inventada por el cristianismo. Es un buen nombre para hija o para sobrino, para esperanza. ¿Sí? Sí, no, pero en el caso que tú decís, la esperanza es la que ha mantenido a las personas creyendo. Eso ha sido parte de las bases de los más grandes axiomas que ha tenido la civilización. Ahí tú, Ricardo, ¿qué tienes que opinar respecto de esta parte como para ir ya cerrando? Bueno, la inestabilidad que estamos viviendo pues es producto de toda esta gente que tenemos en el gobierno, que han sido todos incapaces en manejar las distintas crisis en las que hemos pasado, en todas estas cosas que han estado ocurriendo, lo que habían comentado hace unos minutos atrás acerca de que el tipo llegó nada más que porque era amigo del presidente y todo esto. Estas son cosas que pasan factura, que en algún momento empiezas a ver cómo se empiezan a deteriorar las cosas que tienes alrededor, y esto es parte de la misma inestabilidad que ellos están haciendo. Entonces esto es terrible. Esperemos que el contador siga avanzando y que cada vez falte menos para que este nefasto gobierno se termine y que podamos avanzar y seguramente votar bien la próxima oportunidad que tengamos, y efectivamente esta retórica no ayuda a nadie, y tenemos que avanzar en el proceso para tener una mejor calidad de vida y un mejor destino, más allá de toda esta gente que nos está gobernando en este momento. Sí, y hablando de contador, pero en una acepción distinta, Rodrigo, ahí tengo que hacerte la misma consulta respecto a la inestabilidad, y aprovechas después ya tu tiempo para poder dar tus últimas palabras para ir cerrando el episodio de hoy, por favor. Bueno, la verdad es que esta cuestión de la inestabilidad, aquí se ve lo que tiene que ver con la ideología de estas personas, lo que estaba comentando antes. Porque la inestabilidad no es que le vaya a afectar a los más ricos. De hecho, los más ricos, cuando hay inestabilidad, cuando le quieren robar más, simplemente agarran sus cosas y se van. Hoy en día todos tenemos cuentas corrientes virtuales, ¿ya? El dinero que tenemos es digital. Yo ni siquiera uso efectivo, yo uso solamente la tarjeta. Entonces, cuando tú dices que le quieres meter inestabilidad al país, queriendo decir que quieres afectar al sistema capitalista, lo que realmente terminas en la práctica es por hacer a los pobres más pobres, y esa desigualdad a la cual supuestamente quieres combatir, la terminas acrecentando, y eso es lo que dicen todos los números. Todos los datos dicen exactamente eso. O sea, cada vez que han tratado de, entre comillas, eliminar o bajar la desigualdad
el Estado la ha terminado por aumentar. ¿Por qué? Porque la desigualdad no se elimina por ley, ni tampoco se elimina con robándole más a los contribuyentes. No, la desigualdad, la única manera, y lo que dice la evidencia empírica, de combatirla es con crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no tienes nada que repartir. O sea, estás simplemente repartiendo riqueza, repartiendo pobreza. Entonces, no podí salir, o sea, la base teórica de esa estupidez es absolutamente ridícula. Entonces, es algo más ideológico que otra cosa. Y nada, pues, si queréis me tiro igual un saludo a la gente que nos escucha y nada, pues, creo que terminé por hoy. Viva la libertad. Maravilloso. Gracias, Rodrigo, por tu aporte el día de hoy. Y paso a ti, Ricardo, por favor, tus palabras finales. Bueno, como siempre les digo, la economía de la casa empieza por la cocina. Es momento de crear un nuevo hábito, de avanzar, de aprender una nueva habilidad y sobre todo de cuidar nuestras finanzas. Recuerden que todo aquello que termina en el pote de la basura son aquellas cosas que no hemos aprovechado y que tenemos que cuidar nuestras finanzas. No se sobreendeude. Recuerde que estamos creando constantemente contenido nuevo para usted y esperamos verlos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por tu asistencia también. Mati, por favor, tus palabras finales. No, cabros, un gusto hablar con ustedes. Fue como siempre, creo que la pauta es de valor y sobre lo mismo siempre hay cosas que conversar. Pues creo que me falta que hablemos más de las ideas constituyentes, de, por ejemplo, esto de exacerbar el patriotismo. Creo que es una pésima decisión del lado de republicano. Aún todavía está el beneficio de la duda. Espero que ese tipo de cosas, al menos las más extremas de aquellas, no queden y siga siendo como una estrategia de tirar el tejo pasado para ver cuánto queda. Pese a eso, nada, un poco dentro de, no sé, para terminar un poco con lo que comenzamos, que es lo que se habló de Milei al principio en la pauta. Espero todavía ansioso y queda poquito que Milei gane en primera vuelta, así entre comillas avasalladoramente. Tengan en cuenta que en Argentina primarias basta con ganar con un 10% más que el segundo lugar, una cosa así, o sea, puede salir con 45%, si el que queda en segundo lugar queda en 35%, por ejemplo. Pero Milei debería ganar como 51, 55, 60. Imagínense ganar con 60%. Sería bacán. Sería un gran futuro para Argentina. Va a dejar en contraste a Chile rápidamente, porque Argentina es rico. Y para terminar nomás, pues, viva la libertad, carajo. Gracias, viejito. Y paso al hombre del púlpito. Ahí cuando dijiste lo del púlpito, Jorge, no pude evitar acordarme de Emeritus, de Ghost. Ahí tus palabras finales, por favor. Sí, yo creo que hay términos que estamos mal usando. Por ejemplo, cuando nos referimos a... sin estar en desacuerdo con el Mati en ese comentario específico del tema del patriotismo, que yo creo que se puede debatir. No creo tener razón en eso necesariamente. Pero cuando usamos la palabra extremo, no olvidemos o que están haciendo propuestas extremas, no olvidemos que estos hueones en el proceso anterior querían fragmentar el país en naciones independientes y hacer un montón de hueas que esas sí son extremas, ¿cachai? Entonces en ese nivel, usar la palabra extremo en comparación a lo que vimos, yo creo que no al lugar. Y lo otro que quiero decir es que, hablando de los términos también, es que ustedes, los chicos, hablaron de la esperanza. Yo creo que hay pocos términos más negativos que la esperanza y que se malentienden y que asociamos a algo positivo, porque esperanza tiene que ver con esperar que las cosas pasen, y uno debe hacer que las cosas pasen. De eso se trata ser adulto y ser proactivo. Buenas noches. Efectivamente, por eso había puesto ese pequeño acento en la palabra, porque es una palabra que yo realmente no utilizo y no me gusta, no me agrada. Pero obviamente en la parte personal, y cada uno después podemos verlo, y yo creo que se anticipa, ahí vamos a verlo de manera interna, estimados auditores, que se anticipa un próximo programa solamente constitucional respecto de ciertos artículos y otras proposiciones que, aunque usted no lo crea, estaban en el anterior y hoy siguen estando. Así que muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.